Señor Shukla, ¿puede explicar brevemente cuáles son los compromisos de adhesión de Mónaco aún pendientes y que debería cumplir? Bien, Mónaco se adhirió al Consejo de Europa, accedió al Consejo de Europa el año 2004, hace prácticamente 11 años, 10 años y medio. Ha estado 5 años bajo monitoring, bajo un seguimiento de algunos compromisos, y llevamos 5 años y medio en post-monitoring, que quiere decir en una corta lista de 6 asuntos pendientes que hoy hemos culminado. Disculpe porque son un poquito técnicos, pero son los asuntos: la ratificación de la Convención en cibercriminalidad, la reforma de la Ley de Funcionamiento del Consejo Nacional para dar más poderes al Consejo Nacional y a los representantes electos en el control al gobierno y en la elaboración de las leyes, la reforma del Código de Procesos Criminales, la reforma del Código Penal y la implicación del Consejo Nacional en la ratificación de los tratados internacionales. Estos son los asuntos que han quedado perfectamente culminados con el fin del post-monitoring, y finalmente hay 2 retos que vamos a encontrar soluciones creativas sobre la Carta Social Europea, sobre la cual simplemente hay un déficit de diálogo y vamos a mantener este diálogo en el futuro. El postdiálogo ahora finalizado, ¿de qué manera se desarrolla el proceso de seguimiento y control en cuanto al respeto de los últimos compromisos? Pues mire, yo llevo 8 años como miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y le tengo que decir que una de las responsabilidades más interesantes, más complejas, más difíciles que he tenido y también que me han hecho sentir más útil ha sido precisamente este proceso de post-monitoring y de conclusión del post-monitoring de Mónaco, porque eso supone un diálogo constructivo con las autoridades de un país sin una actitud paternalista, ni moralista, ni de imposición, porque ellos son soberanos, pero a la vez de acompañamiento y de hacerles ver a través de los argumentos la necesidad de que adopten las mejores prácticas y los mejores estándares del Consejo de Europa. Y esto lo hemos conseguido con Mónaco, con lo cual un país menos está dentro de las competencias del Comité de Monitoring, pero aún tenemos mucho trabajo que realizar en tantos países, básicamente del este de Europa, que deseo profundamente, porque forma parte de lo más esencial del Consejo de Europa, que evolucionen hacia nuestros altos estándares de democracia, de derechos humanos y de Estado del Derecho. Muchísimas gracias, señor Shukla. Gracias a usted.